una nueva etapa, a otra fecha del Norfaco. El día de hoy tenemos a dos grandes ponentes, dos ponentes de mi sede, del Instituto Regional de Oftalmología, Javier Cervato Univaso, de Trujillo. Tenemos al doctor Jaime Guamán y a la doctora Alicia Namok. El día de hoy vamos a iniciar con la exposición de la doctora Namok, que es No todo es pisar a fondo, es una exposición dirigida hacia los pasos en específico que tenemos que realizar para la cirugía de facoemulsificación en especial. Y al final de cada exposición estamos atentos a alguna pregunta o duda que ustedes puedan tener. Esperemos que sea de provecho de todos. Para recordarles, estas exposiciones son grabadas y van a ser subidas al canal de YouTube de la Sociedad Peruana de Oftalmología Filial Norte. Recordarles que nos queda una sesión más y acaba el curso. La última sesión es justamente con el doctor Vicente Morín, que lo tenemos presente ahora, sobre perlas quirúrgicas en Faco, y para la segunda temporada de Norfaco tenemos temas un poco más complejos. En esta primera etapa quisimos abordar los temas más básicos, ¿no? Más importantes para poder iniciar en el estudio y la comprensión de la cirugía de catarata por facoemulsificación. Espero que todos estén a gusto con lo que estamos presentando. Les están enviando a través del chat un link para poder hacer la anotación de la presencia, o sea, el link de asistencia. Y Yuri, te esperamos para que puedas publicar o compartir con nosotros el video de la doctora Namok. Buenas noches. Soy la doctora Alicia Namok Leturia y vamos a hablar sobre pasos de facoemulsificación en la charla No todo es pisar a fondo. En primer lugar, hablaremos de las incisiones y vamos a realizar incisiones accesorias como la incisión principal. Inicialmente haremos incisiones accesorias a través de las cuales vamos a colocar viscoelásticos para luego proceder con la facoemulsificación, haciendo uso de un cuchillete que presenta una angulación de 15 grados, ¿no? Y estas incisiones denominadas paracentesis se realizan en un solo plano, usualmente desde el limbo o córnea clara, en forma tangencial y luego paralela al iris. La incisión principal tiene algunas características como debe ser hermética, por lo tanto puede no requerir suturas, ser mínimamente inductora de astigmatismo o permitir que podamos reducir la toricidad o astigmatismo preexistente a nivel de esa incisión. Existen dos tipos de incisión para facoemulsificación. Podemos hacer una esclerocorneal, donde creamos un bolsillo escleral, ¿no? Y es una incisión un poco más larga, que a partir del limbo va a tener un tamaño de 1.5 a 1.75 milímetros y usualmente se hace en el meridiano de las 12 horario. Y la incisión en córnea clara, que es la más empleada, donde vamos a hacer un abordaje a partir de la arcada vascular limbar y puede efectuarse en cualquier meridiano, usualmente en el meridiano temporal. Tenemos que tener en cuenta la regla de la válvula, que nos dice que la incisión es más segura cuanto más valvulada es, y esto será así cuando yo evito hacer una incisión perpendicular a la superficie corneal. La técnica esclerocorneal se describe, ¿no?, como inicialmente realizar una peritomía limbar, en donde yo voy a fabricar mi incisión, luego haré una pequeña disección conjuntival y cauterización de los vasos, ¿no?, a este nivel, y luego haré una demarcación de la herida escleral, el primer plano con un cuchillete de 15 grados, luego haré el abordaje en el segundo plano, ¿no?, que es la tunelización escleral con un cuchillete de Crescent, y luego el ingreso a cámara anterior será con un querátomo, ¿no?, donde ya haré mi tercer plano. Este tipo de incisión tiene algunas ventajas, como favorecer su cicatrización por la vascularización que hay alrededor, ser menos inductora de astigmatismo por estar más alejada del eje visual, generar una estabilidad refractiva rápida y una fácil conversión, si es necesario, a una extracción extracapsular, mientras que será más dificultosa si el paciente presenta una órbita prominente, puede generarse un sangrado por la manipulación conjuntival que hay, por ser una incisión más alargada,
va a generar técnicamente mayor dificultad para la manipulación de la punta de faco y está relacionada a mayor tiempo quirúrgico. Mientras que las incisiones en córnea clara, como su nombre lo dice, pueden fabricarse en 1, 2 o 3 planos, siendo las de preferencia las de 3 planos por ser más valvuladas. Esta incisión, como vamos a ver, debe realizarse con un querátomo o cuchillete 275 usualmente, o 2.2 dependiendo del tipo de punta de faco que vamos a emplear, y se hará delante de la arcada limbar. Ingresaremos tunelizando hasta la marca del cuchillete y luego haremos el corte en la membrana de Descemet y seguiremos el plano hasta terminar el filo total del querátomo para generar una incisión cuadrada. Esta incisión tiene algunas ventajas, como ser más rápida, solamente necesitar anestesia tópica para su realización, puede realizarse en córneas que han tenido cirugías previas o en ojitos que han tenido cirugías de glaucoma, me permite manejar un astigmatismo preoperatorio dependiendo del meridiano donde yo la efectúo y es más estética. Sin embargo, hay algunas desventajas, como por ejemplo al ser una incisión menos vascularizada, mayor riesgo de infección, riesgo endotelial o incluso inducir un astigmatismo dependiendo del tipo de incisión que yo esté efectuando. Tengo que tener en cuenta el efecto de acoplamiento cuando hago incisiones corneales. Y esto se describe como un aplanamiento del meridiano donde yo efectúo una incisión transversal con la inducción de un incurvamiento en el meridiano perpendicular a 90 o a 90 grados. Y esto es importante tener en consideración con relación al astigmatismo preoperatorio que yo puedo manejar con mi incisión principal. Tengo que tener en cuenta la localización de mi incisión, siendo las de preferencia las de abordaje temporal por estar más alejadas al eje visual y ser menos inductoras de astigmatismo, ¿no? Mientras que las incisiones en el meridiano de los 12 horarios se relacionan a mayor posibilidad de apertura de la incisión de la herida con el parpadeo por la misma gravedad. También se pueden realizar abordajes temporales superiores, ¿no? Y deberé tener en cuenta que la incisión cuadrada con inicio limbar es la más adecuada por ser la menos astigmatizante y más autosellante, a diferencia de incisiones que yo realice más hacia el eje visual. La simetría de la incisión va a ser importante con relación al túnel que estoy fabricando, y este túnel debe generarme un techo como un piso simétricos que me van a permitir menos complicaciones. Si yo hago un techo muy superficial, puedo generar desgarros u ojales en la incisión, y si hago un techo muy profundo, una entrada prematura a cámara anterior. Deberé guiar mi querátomo en forma recta, ¿no? Y deberá llegar toda la longitud de la cuchilla hacia el borde que ha cortado la membrana de Descemet para que me quede una incisión de forma cuadrada, que es la más estable, la más segura, que no se va a lograr si yo entro en dirección oblicua con el querátomo o si entro prematuramente hacia cámara anterior, ¿no? Generaré mayor filtración de humor acuoso, prolapso de iris, y por el contrario, si hago un túnel muy largo, voy a generar pliegues en la membrana de Descemet, mayor edematización de la incisión y mala visualización. El segundo paso es la capsulorhexis, y aquí debo tener en cuenta el sistema de fuerzas que existen en la cámara anterior, y vamos a ver que hay una presión interna o intracapsular. En la catarata hay una presión positiva que viene desde el vitrio y hay fuerzas de tracción generadas por la zónula. ¿Cómo contrarrestar estas fuerzas para tener estabilidad y hacer una rexis adecuada? No, mediante el uso de viscoelásticos o de un mantenedor de cámara anterior e iniciando una rexis en la zona central. Deberé emplear un cistótomo que se fabrica con una aguja de 27 Gauss usualmente, o puedo usar pinzas de capsulorhexis, ¿no? Como la Otrata, la pinza cistótomo o pinzas coaxiales de microcirugía. Debería emplear un viscoelástico que tenga las siguientes propiedades: viscosidad, pseudoplasticidad y elasticidad y transparencia necesarias como para darme una cámara anterior estable que permita una manipulación adecuada del instrumental y la movilidad del colgajo, ¿no? Para poder efectuar mi capsulorhexis sin problema. Usualmente el viscoelástico cohesivo tiene todas estas propiedades y permite la rexis en una catarata no complicada.
Sin embargo, cuando estoy entre cataratas denominadas peligrosas, por la córnea, por el tipo de catarata, ¿no? Debería emplear viscoelásticos, además dispersivos, para poder aplicar, por ejemplo, la técnica de escudo soft shell, donde voy a colocar un dispersivo en cercanía al endotelio para su protección y debajo un viscoelástico cohesivo para hacer espacio. Los pasos de la rexis van a iniciar con una punción central que puede ser efectuada con la pinza de capsulorhexis o con una otrata, luego un pequeño desgarro lineal en sentido horario o antihorario, dependiendo de la preferencia del cirujano, y luego fabricando un pequeño colgajo capsular que doblaré, ¿no?, sobre la cápsula, para luego, mediante una pinza otrata, tomar el colgajo en su extremo proximal y traccionarlo, ¿no?, con diferentes mecanismos de avance que ya vamos a ver, en más o menos 3 a 4 movimientos, y culminar mi capsulorhexis circunferencial traccionando el colgajo hacia el centro. Puedo hacer este avance de la rexis mediante la técnica de rasgado, donde yo tomaré el extremo proximal cerca al punto de avance y haré una tracción radial hacia el centro, pero en dirección perpendicular a la dirección que quiero que mi colgajo siga. Y esto más o menos se hará cada 2 a 3 horarios. Sin embargo, este mecanismo de avance está relacionado a la posibilidad de una extensión descontrolada del colgajo, a diferencia del mecanismo de arrastre, donde yo tomaré el colgajo plegado sobre la cápsula, más o menos a una distancia de 2 milímetros del vértice de unión, ¿no?, del desgarro, y seguiré más o menos la dirección que yo deseo, traccionaré el colgajo en la dirección que yo deseo en la que avance, más o menos como se ve aquí en la flechita del gráfico, ¿no? Tomando más o menos cada 3 a 4 horarios el colgajito a una distancia de 2 milímetros del punto de desgarro, considerándose este mecanismo de avance más seguro y controlable, ¿no? Como vamos a ver aquí en este video, vemos la incisión principal, vemos cómo ingresa hasta la marca, avanza a través del corte en membrana de DSM con toda la longitud del cuchillete del querátomo, y luego mediante una pinza de capsulorhexis, ¿no?, va a generar el desgarro inicial y el colgajo, ¿no?, plegándolo siempre sobre la cápsula anterior, ¿no?, siguiendo el movimiento del, ¿no?, el avance que yo quiero, guiando el avance que quiero que siga mi cápsula, y finalizando con una pequeña tracción hacia el centro para terminar mi capsulorhexis circular continua. Una capsulorhexis adecuada me va a permitir hacer los siguientes pasos con tranquilidad: hacer una hidrodisección segura, puedo incluso ampliar mi rexis con tranquilidad, puedo hacer una FACO dentro del saco capsular, voy a hacer una aspiración de los fragmentos de corteza y del viscoelástico en forma efectiva, segura, puedo implantar mi lente intraocular y sé que va a quedar estable en el saco, y si tengo alguna complicación como una RCP, puedo incluso aplicar la técnica de Newham, que es la colocación de un lente con ápticas en sulco y captura óptica, reduciendo las complicaciones como la tracción sonular. El tamaño ideal deberá ser una capsulorhexis de 5 a 5.5 milímetros, ¿no?, denominando rexis pequeña aquellas que son menores a 4.5 y rexis grandes mayores a 6 milímetros, ¿no? Vamos a ver que estas me van a dar más desventajas que ventajas, ¿no? Se describe con rexis grandes, por ejemplo, opacidad de cápsula posterior y descentramiento de la lente. Si tengo ausencia de reflejo rojo, puedo aplicar algunas técnicas para favorecer la visualización, como oscurecimiento del ambiente quirúrgico, viscoelástico sobre la córnea, pero aquí es muy útil el empleo de tinciones capsulares, como el azul de tripán al 0.06%, que fue descrito por el doctor Meles, ¿no?, quien recomienda la colocación del azul de tripán por un lapso de tiempo de 30 segundos para lograr una tinción adecuada de la cápsula. Este azul de tripán se puede colocar debajo de una burbuja de aire para proteger el endotelio, debajo de viscoelástico, se puede aplicar directamente en cámara anterior o mezclado con viscoelástico. Los estudios histológicos han demostrado de que el azul de tripán es poco tóxico para el endotelio, pero sí genera cambios en la cápsula, dándole rigidez y fragilidad. Puede pasar al vitrio si hay zonas de debilidad sonular y puede teñir el endotelio patológico en el caso de una distrofia endotelial de Fuchs. El tercer paso es la hidrodisección y viene a ser una separación o clivaje entre la cápsula y la corteza de la catarata.
Se va a realizar mediante el uso de cánulas. Existen cánulas para hidrodisección o pueden hacerse con cánulas de 26 Gauss a 30 Gauss en jeringas de 3 centímetros o 5 centímetros con BCS. Puedo hacer un abordaje único o puedo hacer múltiples abordajes o denominado abordaje multisonal, que me va a ser muy útil en el caso de cataratas con pseudoexfoliación, núcleos subluxados o núcleos blandos, ¿no? Entonces, como vamos a ver aquí, colocaré mi cánula debajo de la rexis, inyectaré el BCS y voy a ver cómo fluye el BCS entre la cápsula y la corteza. Luego de que hago la hidrodisección, voy a realizar la rotación del núcleo para verificar la separación de la corteza de la cápsula y facilitar los pasos de emulsificación. Existen tipos de hidrodisección, la simple que ya describimos, ¿no? Luego la que genera luxación del núcleo a cámara anterior, la que se efectúa tras la fractura del núcleo en heminúcleos, descrita por el doctor Cremona, o la técnica hidrofree, donde antes de inyectar el BCS paso la cánula justo debajo de la rexis, separando la corteza anterior de la cápsula, y luego realizo la colocación del BCS. Deberé evitar este paso de la catarata en cataratas subcapsulares posteriores o hacerlo con mucho cuidado, porque hay zonas de debilidad, como ya sabemos, donde puede darse la ruptura de la cápsula posterior. ¿Cómo yo sé que mi capsulorhexis fue eficaz? Yo sabré que mi capsulorhexis fue eficaz si puedo verificar el signo de la oleada, que es el paso del BCS, ¿no? Si veo un desplazamiento del núcleo a cámara anterior, si veo que los bordes de mi rexis se hacen prominentes, si se forman hendiduras radiales en el epinúcleo o si aprecio salida de BCS a través de la rexis. Un paso opcional es la hidrodelaminación, que fue descrita por Anis en el año 85 y que es la separación también con el uso de BCS entre el núcleo y el epinúcleo. Y esto me permite generar un núcleo más pequeño que va a ser más fácil de facoemulsificar. Por lo tanto, voy a reducir el tiempo y el ultrasonido empleado hasta en un 50%. Hace que mi cirugía sea un poco más segura porque se genera un colchón de epinúcleo que me protege de la ruptura de la cápsula durante la facoemulsificación. Sin embargo, hace que la cirugía sea un poquito más prolongada. Es útil en cataratas subcapsulares posteriores con pseudoexfoliación o con núcleo subluxado. Se describen complicaciones con una hidrodisección, como los desgarros de cápsula anterior, aumento súbito en la cámara anterior que pueda generar salida, protrusión del iris a través de la incisión principal, ruptura de la cápsula posterior, de la zónula, o incluso el síndrome de bloqueo capsular que se ve sobre todo si yo efectúo rexis pequeñas o tengo núcleos muy duros. Luego pasamos al cuarto paso, que es la facofractura y la emulsificación de cuadrantes, donde se describen diversas técnicas para realizarlo, siendo la técnica de divide y vencerás, descrita por el doctor Gimbel, la más simple y la de más fácil aprendizaje por los que inician la curva de facoemulsificación. Entonces aquí consistirá en la fabricación de surcos en forma de cruz para luego hacer la fractura de estos y generar 4 cuadrantes. Deberé tener en cuenta que mi punta de faco debe alcanzar más o menos el borde distal del túnel fabricado, debe alcanzar la rexis, la pupila o el anillo dorado que he generado durante la hidrodisección. El ancho del túnel que estoy fabricando va a depender de la dureza del núcleo que tengo. Mayor ancho a mayor dureza. Y la profundidad, igual, debería hacer un surco más profundo en la zona central y más superficial en la zona periférica para evitar una ruptura de cápsula ¿no? posterior. La rotación de los fragmentos o de mis núcleos al momento de fabricar los túneles será introduciendo mi segundo instrumento en la zona más periférica. Y cuando voy a fracturar ya estos segmentos, haré con el ingreso de mis 2 instrumentos en la zona más profunda, ¿no? Será más fácil fracturar fragmentos a mayor dureza de estos. Entonces, como vamos a apreciar aquí en este video, se fabrican los túneles, ¿no? Con el modo en esculpido y voy haciendo la rotación de los fragmentos en 90 grados, ¿no? Fabricando mi cruz. Una vez que culmino los 4 túneles,
voy a proceder a localizarme con la punta de faco y con el segundo instrumento en la zona más periférica y con la profundidad adecuada y realizaré la separación de los mismos, ¿no? Rotando siempre en 90 grados para obtener los 4 cuadrantes y luego proceder a la emulsificación de estos. La técnica de Stop and Chop es un mix entre la técnica de divide y conquista y las técnicas de chopeo, ¿no? Donde yo voy a fabricar un túnel, fabricaré un túnel, ¿no? Haré la partición en heminúcleos y luego voy a proceder a, mediante chopeo, fragmentar en cuadrantes. Entonces, hago mi túnel, separo, giro 90 grados, ¿no? Y esta técnica es empleada en cataratas con durezas moderadas a durezas altas y usualmente es una combinación de esculpido con un faco-chop horizontal. Tenemos las técnicas de faco-chop descritas por Nagahara en el año 93, donde se va a hacer una fractura del núcleo empleando las fuerzas mecánicas y haciendo uso de los planos de clivaje anatómicos del cristalino, que pues se forma en capas, donde la ventaja va a ser reducir el tiempo de ultrasonido, por lo tanto habrá menor uso de energía, menor estrés anular y dentro del saco capsular. Sin embargo, requiere una mayor curva de aprendizaje y conocimiento de parámetros del equipo y de la fluídica. Acá tenemos el faco-chop horizontal, donde voy a emplear un chopper que va a tener un borde romo y un borde cortante interno, donde haré un empalamiento con la punta de faco en el centro del núcleo y luego de ingresar con mi chopper entre la cápsula, ¿no? Y la corteza, o en todo caso entre la corteza y el epinúcleo, haré un chopeo en dirección horizontal. Mi chopper se va a dirigir en dirección horizontal hacia la punta de faco. Es así que vamos a ver el video de cómo se realiza esta técnica. Me voy a empalar, luego de retirar un poco de epinúcleo, me empalaré en el centro del núcleo con la punta de faco, utilizando vacíos altos, generalmente mayores a 400, e ingresaré con mi segundo instrumento, con mi chopper, ¿no? Ligeramente debajo de la cápsula, del borde de la rexis, y haré un movimiento horizontal hacia la punta de faco y luego separaré. Voy a rotar y voy a hacer lo mismo en diferentes segmentos, fabricando muchos cuadrantes. La técnica de faco-chop vertical emplea un chopper de puntiagudo, punta cortante, y requiere de alto vacío y fluido. Al momento de empalar, usualmente se hacen núcleos duros o en cataratas que tienen pobre dilatación, y haré fuerzas verticales entre el chopper y la punta de faco, lo que va a permitir que se fragmente el núcleo. Es así que vamos a ver aquí cómo se efectúa. Retiro un poco de epinúcleo, me voy a empalar en el centro del núcleo, ¿no? Y con mi chopper haré la fuerza vertical hacia abajo y con la punta de faco hacia arriba. Roto mis seminúcleos fracturados y procedo a hacer nuevamente el chopeo. Existen otras técnicas como la técnica de chip and flip, que se realiza en cataratas con poca dureza, ¿no? Donde yo voy a hacer una especie de ollita retirando el material blando central y quedándome con una pequeña placa de núcleo a la cual voy a elevar, ¿no? Y, como lo dice el nombre, flip, la voy a voltear, ¿no? Para poder facoemulsificarla a nivel de la pupila o incluso en cámara anterior. Entonces, elevaré el núcleo y haré luego la emulsificación del mismo. Esto se realiza en cataratas de poca dureza. Y ahí chopeo. Y también tenemos la técnica de facoaspiración supracapsular, que también se describe en cataratas blandas, donde yo prácticamente con la hidrodisección elevo el núcleo a una posición supracapsular, ¿no? Y luego voy a facoaspirarlo. Y esto también se realiza en cataratas que son predominantemente subcapsulares posteriores.
El quinto paso es la aspiración cortical, donde voy a hacer uso de sistemas de irrigación y aspiración automatizados, que puede ser un sistema manual único con o sin manga de silicona, o los sistemas bimanuales con cánula de irrigación y aspiración, utilizando vacíos hasta de 500 milímetros de mercurio. ¿Qué ventajas me da realizar una irrigación-aspiración bimanual, por ejemplo? Facilita el centrado de lente adecuado, ¿no? Con la ausencia de restos corticales, menos complicaciones como la contractura de capsular, el edema macular cistoide, opacidades de cápsula posterior o la presencia de uveitis posoperatoria, y facilita pues la visibilidad de la zona periférica del segmento posterior. Entonces aquí se ingresará con las cánulas justo por debajo de la rexis hacia la cápsula anterior, se realizará la aspiración y la remoción de los fragmentos de corteza a nivel pupilar. Ahí es donde se hará la remoción y se recomienda hacer la remoción de los fragmentos subincisionales al inicio de la aspiración cortical. Luego el sexto paso será el implante de lente intraocular, que va a depender de, bueno, el tipo de lente que hayamos seleccionado, usualmente lentes monopieza. Existen lentes que ya vienen precargados, ¿no? Inyectores precargados, y otros que se van a cargar en un cartucho, que lo puede hacer el cirujano o el instrumentista, ¿no? Bueno, aquí tomará un poquito más de tiempo. Se carga el lente, se verifica en el cartucho, ¿no? Que el lente esté cerca a la punta, y luego se procede a la estabilización del globo, fijándolo con un segundo instrumento a través de la paracentesis. Colocaré mi cartucho en la incisión principal e inyectaré el lente intraocular. Una vez el lente en el saco, voy a verificar que las ápticas queden dentro, y haré la rotación del lente, ¿no? Y todo esto previa colocación de viscoelástico. El siguiente paso es la aspiración del viscoelástico, que la puedo realizar con las cánulas de irrigación o aspiración o con la pieza coaxial. Removeré todo el viscoelástico presente a nivel del saco y a nivel de la cámara anterior para evitar descentramientos de lente, mayor uveitis posoperatoria. Incluso me puedo colocar debajo del lente para aspirar el viscoelástico que se encuentra detrás, ¿no? Y una vez realizado esto, pasaré al último paso, que es la hidratación de las incisiones, o también denominada hidrosutura, porque consistirá en la inyección a nivel del estroma corneal de la solución salina para sellar las mismas. Luego de esto, habré culminado, colocaré el antibiótico, que puede ser antibiótico intracameral, antibiótico mediante inyecciones subconjuntivales. A veces se coloca antibióticos en la solución salina balanceada que está fluyendo durante la intervención, o la colocación tópica de antibiótico, y se habrá culminado con la facoemulsificación. Muy bien, esto es todo. Agradezco su atención. Buenas noches. Bien, buenas noches. Esta fue la exposición de la doctora Namok. La doctora Namok es médico asistente del Instituto Regional de Oftalmología, médico asistente del servicio de córnea, que con gran gentileza la doctora nos puede enviar su exposición. Ella en estos momentos está viajando, ¿no? Por eso había sido reproducida de esa manera. Doctores, para informarles, hemos tenido un pequeño problema, un inconveniente de último minuto. Vamos a tener que reprogramar la exposición del doctor Jaime Guamán. Vamos a esperar poder reprogramarlo para la siguiente semana. El día de hoy vamos a terminar algo temprano, lastimosamente, pero con todos los ánimos para que la siguiente semana sea igual de productiva que esta que estamos ahora cursando. Entonces, Vanessa, no sé si puedo darte el pase para que hagamos el sorteo del libro y exponer el flyer de la siguiente semana. Vanessa, estás con el micrófono apagado, me parece. Ah, ya, sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a pasar al sorteo de los 2 libros FacoChop que tenemos para esta semana. El link ya lo tienen ahí en el chat. Y bueno, Yuri, no sé si ya puedes hacer el sorteo e indicarnos pues quiénes son los ganadores de esta semana. Ok, doctora.
¿Se inscribieron todos los asistentes, por favor? El link está en el chat. Vamos a dar, doctora, un tiempo porque tenemos muy pocos inscritos. ¿Le parece? Sí, mira, acá tenemos 100 participantes. ¿Tienes menos inscritos? Sí, tengo Ya. solo 50 inscritos, la mitad. Ok. Ya, voy a poner el link nuevamente en el chat. Ok. La exposición del doctor Guamán va a ser reprogramada para la siguiente semana, Junto con la del doctor Morín, ¿verdad? junto con la exposición del doctor Morín de perlas quirúrgicas. ¿Qué te pareció la exposición, Vanessa, de la doctora Namok? Buenísima, buenísima. La doctora Namok es una capa. Sí. Buenísima. Ha sido un paso a paso súper completo. De verdad que sí. Y como dice ella, ¿no? La importancia de las incisiones para que sean herméticas, ¿no? Y tener la menor pérdida de fluidos por ahí cuando estamos haciendo la comunicación, súper importante. En el chat también tenemos comentarios acá de la doctora Paula González, que la ponencia estuvo excelente, ¿no? Ya. Muy buena. Creo que todos hemos aprendido mucho hoy día también. ¿Cómo estarán las inscripciones, Yuri? ¿Ya llegamos a un 75%? Sí, ya acaban de inscribirse, ahora agregamos los nombres, doctor. Ya, perfecto. Y ya es la última sesión, ¿no? La siguiente semana. Sí, de la primera parte. Acá tenemos una pregunta del doctor Morín. En su curva de cirugía de Faco, ¿qué técnica es la que usan comúnmente? Bueno, en mi sede usamos Stop and Chop. Con eso empezamos. Tú, Jorge, ¿cómo es en el hilo? En la nuestra iniciamos con Divide y Conquista, ¿no? Divide and Conquer. Bueno, claramente primero todos pasamos por una capacitación en la parte de cirugía extracapsular, ¿no? Justamente ahora estamos cursando o estamos haciendo un curso de cirugía extracapsular eh, que demora unos 2 meses más o menos. Estamos con clases en el wet lab para poder ir capacitando paso a paso la cirugía extracapsular y luego entramos a la parte de cirugía de facoemulsificación. Pero Genial, empezamos con Divide y Conquista, ¿no? claro. Y doctor Morín, ya que está aquí con nosotros, según su experiencia, ¿cuál cree que es la técnica con la que uno debería iniciar, ¿no? Una curva de aprendizaje de facomulsificación. Hola, Vane, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Buenas Ah, noches. No, justo les hacía esa pregunta, bueno, para ahora que me toque la charla la próxima semana. La pregunta que me estás haciendo, ¿cuál es? Bueno, nosotros por escuela, yo aprendí Stop and Chop. Yo me sé que es una técnica que es muy, muy sencilla de dominar al principio, ¿no? Para empezar a hacer la curva y que te dé un poco más de seguridad al momento de hacer la cirugía. Y como toda técnica, también hay ciertos tips o ciertos perlas que hacen que se facilite esa técnica. cierto. Sí, bueno, igual, por ejemplo, cuando yo hice mi rotación en México, yo vi que empezaban con Divide y Conquista, como hacen en el Iro, ¿no? Pero bueno, en el caso de nosotros, como te digo, empezamos igual con Stop and Shop. Ok. Y en algún instituto, ustedes saben, aquí en Perú, que les enseñen
a solamente usar solamente un puerto con una sola mano, que no tengan que hacer puerto accesorio. Yo me he topado que en diferentes escuelas, en otros lados, solamente utilizan un puerto. No, al menos nosotros en el IRO no siempre son puertos accesorios, ¿no? Un accesorio. Claro, Sí, siempre. igual nosotros. Perfecto. Muy bien. Vale, me parece que ya estamos ready. Sí, gracias, doctor Morín. Sin hacer force, mi rapera como no y le gusta bailar. Ella sabe y la beso lo que puede pasar. Para la música. Ah, de fiesta. Es viernes, que nos Estamos habíamos de olvidado que era party. viernes, pues claro. Estamos de party, ya Gracias, Yuri, por recordarnos que es viernes. nos hicieron recordar que sí. A la fuerza. Ok, es la emoción del sorteo, doctores. Ay, claro. Empezamos. Ahí está. Empezamos, ¿sí? Perfecto. Mucha suerte. Suerte a todos. Suerte a todos. Mm. Muy bien, nuestro primer Primer ganador ganador, es Edward Edward Baltasar. Baltasar. Muy bien, doctor Saavedra, felicidades. Felicidades, doctor. Es un librazo, ¿ah? Yo lo he visto, es un librazo el Faco Shop de David Sí. Chan. Librazo. Y tenemos, ¿solo era un ganador? Dos. No, ahora Dos. lanzamos el otro Ah, ya. ganador, doctor. Ah, ya. Entonces vamos a ver quién es nuestro segundo ganador de los libros. ¿Ha podido ya revisar el libro, Coco? Sí, claro. Es un libro bastante completo. Yo creo que es como las técnicas, bueno, al menos con los doctores que he podido conversar, las técnicas de Faco van en una evolución, ¿no? Divide y conquista, Faco Chop, Quick Vertical, ¿no? Y empiezas a ir explorando cuál es la técnica que mejor se ajusta a tus habilidades y a tu experiencia, ¿no? Y en este momento para mí Facochop es como que el objetivo, ¿no? De mi preparación en la residencia. Ojalá que pueda llegar al punto de poder dominar ese tipo de técnica, pero justamente el libro se explaya bastante en el tema del Facochop y es para mí muy bueno el libro, ¿no? Muy didáctico. Muy bien. Bueno, Muy bien. entonces, El segundo ganador. Mucha suerte a todos. perfecto, el doctor Enrique Walter López Carpio. Felicidades, doctor, por su Felicidades. libro. Las coordinaciones ya las hacen pues por interno con Yuri para poder entregarles el libro. Ok, entonces, bueno, nos vemos el próximo viernes, igual a las 8 de la noche, por el mismo canal. Ya les estaremos mandando los links de conexión para poder disfrutar de la exposición del doctor Guamán y la exposición del doctor Morín, que tanto estamos esperando sobre las perlas de Faco. Así es. Así es, doctor. Le comento que tenemos un video para los nuevos asociados que desean pertenecer a nuestra sociedad. Lo vamos ahorita a lanzar, ¿le parece? Perfecto. Es muy cortito. Sí. Ahora lo lanzamos, ¿sí? Bueno, aprovechar también para agradecer al Laboratorio Roster por auspiciar nuestro curso de hoy día. Muchas gracias, Laboratorio Roster. Ricardito Muñoz.
Yuri Contreras Burgos. El número final de la parte importante. Exacto. Más información al 960-057-495. Perfecto. Gracias. Doctor, nos vemos la siguiente semana. Doctor Vicente. Nos vemos, Jorge, que estés muy bien. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Gracias luego, a Vane. todos. Nos vemos. Dale, Vicente, cuídense. Chao. Hasta luego. Gracias por Gracias. por Hasta la luego. presentación. Yuri, chao, Vane. Bye, Coco. Recording stopped.